Una historia de pérdida y venganza. Hasta 3 intereses románticos que te ayudarán en tu misión. Y todo ello con una jugabilidad JRPG. Bienvenidos a The Silent Kingdom. Hola a todos, soy Keila y hoy os traigo un vídeo sobre la demo 1.0 de The Silent Kingdom. The Silent Kingdom es un Dark Otome JRPG que está siendo desarrollado por la artista española Lucky Cat. El juego se financió en 2022 a través de Kickstarter, en menos de 10 horas, recaudando más de 70.000 euros, desbloqueando todas las metas, incluido el tercer personaje romanceable, el cual se podrá adquirir como DLC. La primera versión de la demo se publicó el 8 de enero de 2022, recibiendo varias actualizaciones posteriores. Pero ha sido en esta versión 1.0, lanzada el 27 de septiembre de 2024, donde podemos ver una gran mejora tanto en el apartado visual como en el combate, apreciándose el gran cariño y trabajo puestos en su desarrollo. Como todos los días, Erinis, nuestra protagonista y princesa del reino, se despierta cuando oye la voz de su sirvienta llamándola. Esta le felicita por su 13º cumpleaños, solo que no parece que tenga 13 años. Así empieza la historia de The Silent Kingdom. La princesa deberá tomar difíciles y cruentas decisiones, corrompiendo su alma para así conseguir salvar a sus seres queridos y a su reino. El juego hace un buen trabajo explicando cómo funciona el mundo. El prólogo te cuenta cuál es la situación actual, cómo se ha llegado hasta ella y cuál es el rumbo a tomar a partir de ahora. Y todo ello dejándote con ganas de saber qué pasa tras acabar la demo. Nuestra protagonista Erinis, la princesa del reino Cristaria, a pesar de ser el personaje que controlamos los jugadores, tiene una personalidad propia muy marcada, algo que personalmente prefiero en juegos donde la historia es el foco principal. Las decisiones que vayamos tomando en el transcurso de la historia definirán más sus pensamientos, emociones y la forma de relacionarse con el resto de personajes. En la demo también conoceremos a 2 personajes principales e intereses amorosos, Crono y Seneca. Crono es amigo de la infancia y escudero de la princesa, capaz de seguirla y cumplir con sus órdenes. Seneca es un misterioso mago que conocemos durante la historia. Aunque nos ayuda en cierto momento, no sabemos si es alguien de fiar. También, entre otros personajes secundarios, conocemos a la posible villana, la llamada bruja Circe. Aunque en esta historia, ¿no seremos nosotros los villanos? Con esta nueva demo 1.0, el sistema de combate recibió un cambio total, pasando de un combate por turnos al uso a hacernos participar más activamente en los combates, contando con varias opciones y una lista más amplia de habilidades y hechizos que podemos usar. Ahora disponemos de ataques dobles con nuestra protagonista, donde al atacar, si pulsas en el momento oportuno, se realizará otro ataque igual. De la misma forma, podemos protegernos de ataques enemigos al pulsar justo cuando vayan a atacarnos. Esto hace que el jugador sea más partícipe del combate y otorga más dinamismo. El arte del juego, además de precioso, se adecua a la historia perfectamente, contando con sombras muy contrastadas en las ilustraciones de historia y ambientes más grises y fríos en los fondos. El arte de las ilustraciones usa un estilo anime de línea limpio, colores y sombras planas y sombras oscuras con alto contraste. Todos los personajes principales y secundarios tienen sus propios sprites que variarán dependiendo de las emociones o lo que esté pasando en la historia. Estos han sido mejorados en la nueva versión, introduciendo animaciones en los combates. La banda sonora se ha creado específicamente para el juego. Como regla general, predominan instrumentos de música clásica,
y cuenta con numerosas piezas y temas que acompañarán a los personajes en momentos clave, junto con otras que elevarán aún más la ambientación en diferentes escenas y lugares. El juego está planeado que tenga 3 capítulos, sin contar esta demo que actúa como prólogo. La desarrolladora está en proceso de acabar con el primer capítulo, y una vez finalizado y tras una pequeña beta cerrada para comprobar errores, el juego saldría en Early Access en Steam. Más adelante se iría actualizando con el segundo y el tercer capítulo, el cual pondría fin a la historia del juego. Aunque no haya fecha estimada para la finalización del juego, podemos esperar que no sea en menos de un par de años, debido a que todo el desarrollo está siendo llevado por una sola persona. Recuerdo vagamente jugar la demo allá en 2022 y, aunque me gustó, la sensación que me ha dejado esta versión mejorada ha sido muy distinta. La historia se hace lineal, pero muy fluida. La protagonista, aunque no comparta sus decisiones, entiende su motivación. Al final de esta demo, te deja con muchas ganas de más y de ver cuál es el final de este camino plagado de sangre y muerte. Junto con todas las mejoras visuales, de combate y banda sonora, no puedo más que esperar, con muchas ganas, que le depara a nuestra protagonista. Para finalizar, os recuerdo que podéis probar la demo por vosotros mismos en Steam, y cualquier información del juego se irá publicando en la propia página de Steam o en la cuenta de Twitter de la desarrolladora. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y a descansar.